Gracias, señora Rueda. Pasamos a sustanciar la segunda pregunta y para ello damos la bienvenida a esta comisión a don Francisco Palomino Guerra, secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura. Esta pregunta será formulada por la señora Fernández Cordero, del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, quien tiene la palabra por un tiempo de 3 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señor Palomino. Encantadas, como siempre, de tenerle por aquí. En primer lugar, esta pregunta la hicimos antes del fallecimiento del escritor Mario Vargas Llosa, al que obviamente nos sumamos a ese pésame, y que muchos de esos libros que él escribió, sobre todo en sus inicios, a mí me gustan mucho. Por ejemplo, La ciudad y los perros, para mí, además fue su primera novela y me la leí siendo muy joven y me gustó muchísimo. Por lo tanto, ese pésame tanto a familiares y allegados que yo creo que es importante. Y ha sido un escritor excepcional para muchas personas. Yo creo que eso nadie lo pone en duda. Pero sí que nos gustaría, sí que hemos mantenido la pregunta porque como se va a mantener la Bienal, que ya lo hemos hablado varias veces, lo hemos hablado también en pleno, y sí que nos gustaría saber, bueno, teniendo en cuenta que es una cantidad muy grande de dinero, yo creo que en eso estamos de acuerdo, 650.000 euros es una cantidad ingente de dinero. Entiendo lo que la cultura se paga y yo creo que eso es bueno. Quiero decir que la cultura es una profesionalización y que hay que tratarla como tal. Pero teniendo en cuenta que tal y como estamos en Extremadura, que se recorta también dinero para esos gestores culturales de las mancomunidades y en los pueblos, o que se recorta también dinero en festivales de cine, por ejemplo en Cáceres, vemos que esta cantidad es muy alta, es demasiado alta para un premio que va a ser durante 3 días y que la justificación no nos parece suficiente. Impulsar la ciudad de Cáceres como ciudad europea de la cultura nos parece importante, pero que se podrían gastar ese dinero en otros festivales. Y que también vamos a ser claros y vamos a ser claras, la organización que sostiene esa Bienal, ese premio Bienal de Mario Vargas Llosa, es una organización muy marcada políticamente y marcada de una ideología muy clara, que es una ideología ultraneoliberal. Por lo tanto, no entendemos por qué se va a gastar este dinero, por qué se va a hacer esta Bienal de Mario Vargas Llosa aquí en Extremadura y cómo se justifica desde la Consejería de Cultura este gasto de las arcas públicas, que es de todos y todas. Así que voy atenta a su pregunta y lo dicho, gracias por venir hoy. Muchas gracias, señoría. Para su respuesta tiene la palabra el secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura, el señor Palomino, por un tiempo de 10 minutos. Buenos días. Gracias, presidenta, señorías. Como siempre, un placer venir a esta comisión a responder a sus preguntas. Y voy a hacer lo mismo, señora Fernández. Permítanme comenzar con un recuerdo para don Mario Vargas Llosa, tristemente fallecido el pasado 13 de abril, y un reconocimiento al legado de quien ha sido el último premio Nobel en español, lo que evidencia la trascendencia de su figura y de su obra, y vaya desde aquí mi reconocimiento. Dicho esto, voy a hacer todo lo posible por explicar lo que representa para Extremadura la organización de la Sexta Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, que se celebrará por primera vez en España y en nuestra tierra, en Cáceres, del 22 al 25 de octubre de 2025. Lo primero que quiero dejar claro, y es como ha terminado usted, y es que este certamen no es un gasto, es una inversión estratégica. Es muy contradictorio escuchar y leer que quienes defienden la cultura o que la cultura debe ser considerada una inversión hablen ahora de despilfarro y de derroche, cuando nos encontramos ante una oportunidad que trasciende nuestra frontera. Para intentar ser lo más claro posible, he articulado la intervención en 7 puntos que creo que son los que definen y contestan a la pregunta que usted me hace. El primero de ellos es que es un evento de referencia internacional para proyectar Extremadura al mundo. La Bienal Mario Vargas Llosa es, hoy por hoy, uno de los foros literarios más importantes del ámbito iberoamericano. Creada en 2014, ha tenido lugar en ciudades de enorme prestigio cultural como Lima, en Perú, y Guadalajara, en México.
La edición de 2025, que se celebra por primera vez en Europa, coloca a Cáceres en el mapa internacional como epicentro del pensamiento, el diálogo y la creación literaria en español. Es una oportunidad única para posicionar a Extremadura como territorio anfitrión de grandes eventos culturales de proyección global. Y permítame señalar, señora Fernández, una reflexión que creo imprescindible. Cuando se trata de grandes eventos deportivos de alcance internacional, me alegra y además me sumo a ello observar cómo suele reinar el consenso, el orgullo compartido y la satisfacción por la visibilidad y los beneficios que estos traen. Nadie cuestiona si un campeonato mundial, una etapa ciclista internacional o un torneo de élite es gasto o inversión. Todos entendemos que es prestigio, es impacto económico, es un esfuerzo de proyección de Extremadura. Sin embargo, cuando el evento es cultural, y más aún cuando se trata de traer a Extremadura un evento literario de primera magnitud, asistimos a un fenómeno curioso. Aparecen críticas, se siembran dudas y se intenta presentar la inversión como despilfarro. Como si la cultura, y esto es lo que más me duele, deba seguir relegada a un papel menor, bajo tutela, gestionada desde un esquema de subsistencia y nunca como el motor estratégico que realmente es. La Bienal de Novela Mario Vargas Llosa no es solo un evento literario, es una herramienta de diplomacia cultural de primer nivel, que sitúa a Extremadura en el escenario global, como sede de unos grandes encuentros de la lengua española. Si de verdad creemos que la cultura debe ocupar un lugar central en la transformación y en la proyección de nuestra región, señorías, debemos tratarla con la máxima ambición, seriedad y entusiasmo por posicionar a Extremadura en el circuito internacional. Esta Bienal es exactamente eso, una oportunidad histórica para proyectar el talento, la cultura y la identidad extremeña al mundo. 2. Impulso directo al tejido cultural y al ecosistema creativo extremeño. La Bienal reunirá decenas de escritores, editores, periodistas, críticos y agentes culturales de alto nivel, tanto de España como de Iberoamérica. Esto no solo significa presencia mediática, que parece ser lo que más preocupa en muchas ocasiones. Basta ver la insistente letanía de la foto, reduciendo un evento de esta envergadura a una mera imagen sin ver más allá. La Bienal va sobre todo de conexiones reales, intercambios fructíferos y oportunidades concretas para el sector cultural extremeño. Queremos que esta Bienal no sea un evento aislado, sino una auténtica plataforma de visibilidad y crecimiento para nuestros autores. Queremos que escritores extremeños puedan establecer vínculos con editores internacionales, que nuestras librerías sean protagonistas, que nuestras bibliotecas acojan actividades y que Extremadura resuene culturalmente desde México hasta Buenos Aires, desde Madrid hasta Bogotá. Una cita de esta envergadura abre puertas, crea puentes y facilita nuevas oportunidades de colaboración y movilidad internacional para nuestros creadores. Es una apuesta clara por fortalecer nuestro ecosistema cultural, no desde la autocomplacencia, sino desde la convicción de que Extremadura tiene talento, tiene voz y debe ocupar un espacio destacado en el panorama cultural iberoamericano. 3, que es algo que usted ha comentado, el apoyo a la candidatura, pero no es exclusivo, apoyo a la candidatura de Cáceres como Capital Europeo de la Cultura 2031, o Capital Europea de la Cultura 2031. Organizar un evento de esta magnitud refuerza de manera directa y estratégica nuestra candidatura. Es una evaluación en la evaluación de las ciudades candidatas a Capital Europea de la Cultura. Se valora especialmente aquellos proyectos culturales que demuestran capacidad de atracción internacional, sostenibilidad, participación ciudadana y compromiso con el territorio. La Bienal de Novela Mario Vargas Llosa cumple sobradamente con todos estos requisitos. No estamos hablando simplemente de un acontecimiento cultural más, estamos hablando de situar a Cáceres y a través de ella a toda Extremadura en el mapa cultural europeo e iberoamericano con un evento de alto impacto, repercusión mediática y prestigio internacional. 4. Impacto económico y dinamización del territorio. Los grandes eventos culturales generan beneficios tangibles en la economía local. La Bienal atraerá visitantes que se alojarán en nuestros hoteles, consumirán en nuestros bares y restaurantes, utilizarán nuestros servicios de transporte y comprarán en nuestro comercio local. La actividad cultural, señora Fernández, también genera empleo, tanto directo como indirecto, tanto temporal como a medio plazo. La experiencia en otras ciudades como Guadalajara, en México, donde se ha celebrado esta Bienal en varias ocasiones, demuestra que su impacto económico es real y significativo.
La presencia de asistentes internacionales, el turismo cultural, las actividades paralelas y la visibilidad mediática generan un retorno que en muchos casos supera con creces la inversión inicial. Y ya sé que muchas veces para usted resulta incómodo hablar de cultura y desarrollo económico en la misma frase, pero permítame que le comente algo. En este año y medio de gestión que llevo, no ha habido ni un solo alcalde, ni una sola alcaldesa, que al presentar un proyecto cultural no haya señalado expresamente el impacto económico que supone para su localidad. Ninguno ha dejado de vincular cultura y economía, ninguno, porque es una realidad palpable. La cultura dinamiza, la cultura crea riqueza, la cultura trae talento y vida. El debate que ustedes pretenden instalar en muchos casos, ese falso dilema entre apoyar la cultura auténtica y evitar su conexión con el desarrollo económico, no existe en la realidad, solo en el plano de un discurso ideologizado y anacrónico. Nosotros apostamos por una cultura que transforma a las personas, sí, pero que también contribuye al desarrollo de nuestros territorios y mejora la vida de quienes viven en ellos, porque esto es posible. Quinto, una política cultural ambiciosa, plural y sin prejuicios. Es legítimo y es saludable debatir sobre la distribución de los recursos públicos destinados a la cultura. Sin embargo, es necesario recordar que apostar por la proyección internacional de nuestra cultura no significa en absoluto abandonar el apoyo al ámbito local. No estamos eligiendo entre uno u otro modelo. Estamos construyendo una política cultural integral que atiende al tejido local y al mismo tiempo proyecta Extremadura hacia el exterior. Señora Fernández, seguimos impulsando a la red de teatro, las ayudas al sector audiovisual, el fortalecimiento de nuestras bibliotecas, el apoyo a la creación joven, la promoción de nuestras tradiciones y festividades populares. La Bienal de Novela Mario Vargas Llosa se suma a toda esta estrategia, no la sustituye ni la eclipsa. Apostamos por una cultura ambiciosa, plural y abierta. No creemos en una cultura dirigida ni en una cultura tutelada desde una visión ideológica estrecha. Apostar por la literatura, por el pensamiento crítico, por la libre expresión, implica también aceptar la diversidad de voces, incluso aquellas que pueden resultar incómodas en algún momento. Mario Vargas Llosa, como he comentado anteriormente, Premio Nobel de Literatura, es un autor central en la historia literaria contemporánea en lengua española. Reconocer su trayectoria, acoger una bienal que lleva su nombre e incluso que su grupo la apoyase, no significa asumir ni sus posturas políticas ni sus opiniones personales. Significa reconocer el valor incuestionable de su obra y de su contribución a la literatura universal. La cultura es libertad, es pluralidad, es confrontación de ideas. No se construye la cultura verdadera desde la exclusión, ni desde la censura, ni desde el prejuicio. Se construye desde la apertura, desde el respeto y desde la firme convicción de que la diversidad enriquece y fortalece nuestra sociedad. No sé cómo voy de tiempo, voy bien. Me quedan 2 puntos, pero voy a intentar acortar. Se ha cuestionado y ha cuestionado el coste de la Bienal, estimado en 650.000 euros. Una cantidad que, puesta en contexto, es absolutamente razonable y proporcionada al impacto y la magnitud del evento que Extremadura va a acoger. Cuando hablamos de un foro literario de alcance iberoamericano que reunirá a grandes escritores, como he dicho, editores, críticos, periodistas y agentes culturales, que atraerá a miles de asistentes y que proyectará la imagen de Cáceres y de Extremadura. Comparado con otros festivales literarios de referencia, tanto en España como en Iberoamérica, el presupuesto de la Bienal está plenamente justificado y se sitúa dentro de los parámetros habituales de los grandes eventos culturales de este nivel. Y por último, Extremadura merece estar en el centro del mapa cultural. Extremadura ha sido históricamente y es una tierra rica en talento, en creatividad y en diversidad cultural, pero durante demasiado tiempo ha permanecido en los márgenes de los grandes circuitos culturales nacionales e internacionales. Esta Bienal de Novela Mario Vargas Llosa no es simplemente un evento literario, es una afirmación de nuestra ambición, de nuestro derecho a ser protagonistas culturales, no actores secundarios. Es una declaración de que Extremadura tiene voz propia, tiene creadores de primer nivel y tiene la capacidad y la legitimidad para ocupar un lugar central en el mapa cultural ibérico y mundial. No reclamamos un papel de figurante, señorías, reclamamos nuestro sitio con dignidad, con talento y con visión de futuro. La cultura no es un lujo ni un adorno, es uno de los motores más poderosos de cohesión social, de identidad colectiva y de desarrollo económico. Apostar por traer a Extremadura grandes eventos culturales internacionales es apostar por una región más visible, más conectada y más fuerte.
Señora Fernández, la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa es una inversión en el futuro cultural de Extremadura, en su proyección, en su autoestima, en su capacidad de diálogo con el mundo. Es la materialización de un modelo cultural que cree en la apertura, en la excelencia y en la ambición legítima. Por todo ello, defendemos esta iniciativa con firmeza, con argumentos sólidos y con la certeza de que el legado que dejará para Extremadura será infinitamente mayor que cualquier crítica coyuntural o interesada. Extremadura no puede permitirse renunciar a ser parte de los grandes relatos culturales. Señor Palomino, vaya terminando. Una frase. Y nosotros no solo no vamos a permitir que así sea, sino que vamos a trabajar para seguir proyectando Extremadura al mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Palomino. En el turno de réplica tiene la palabra la señora Fernández por un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias. Intentaré ajustarme a los 5 minutos. Vale. Señor Palomino, le he escuchado muy atentamente, he anotado todo lo que me ha dicho y tengo muchas cosas que decirle. Lo primero que no es cuando el evento es cultural hablamos de despilfarro. Es que hay aquí una organización detrás que es un problema. Y eso es lo que tenemos que hablar. Si el premio, si el festival, imagínense, un festival literario de 3 días, hubiera sido un festival de verdad, de diálogo, de consenso, no sería la Bienal Mario Vargas Llosa. Porque esto no crea consenso. De hecho, el sector cultural extremeño se ha puesto en pie porque esto no les parece ni medio normal. Por lo tanto, aquí consenso no hay y diálogo mucho menos. A mí, que se invierta en cultura no me parece ningún despilfarro, para nada. Ahora, hay una frase que usted ha dicho que, permítame si la digo mal, no creemos en una cultura dirigida hacia una visión ideológica estrecha, ¿no? Vale. No sé si ha sido así. Algo más o menos así ha comentado. Pero yo le intento responder. Vale. La fundación que ha creado esta cátedra de Mario Vargas Llosa, que estaba presidida por el escritor y demás, esta fundación en su web, en su página web, en su fundamento, defiende la libertad individual, los derechos de propiedad, un gobierno limitado y los mercados libres. Uno de sus vicepresidentes es Javier Fernández Laschetti, que fue exconsejero de la Comunidad de Madrid, impulsor de la privatización de la sanidad pública en esta comunidad. Esto es política e ideología. El último evento que ha celebrado esta misma organización ha sido una jornada en Madrid que se titula ¿Qué futuro le espera a España?, con Espinosa de los Monteros, Esperanza Aguirre y Albert Rivera. Esto es política e ideología. A finales de año se organizó una gira por toda Latinoamérica del economista neoliberal Daniel Lacalle. Esto también es política e ideología. Otra de las colaboradoras muy frecuentes de la Fundación es Cayetana Álvarez de Toledo, Javier Milei, Giorgia Meloni e Isabel Díaz Ayuso. Esto es política e ideología. Y una política y una ideología muy marcada. Voy a seguir. Mario Vargas Llosa, puedo entender que hablemos de separar al escritor de la obra, ¿no? Que no lo ha dicho usted, pero lo ha dicho en una frase. Pero en este caso es imposible. No se puede separar a un escritor que ha defendido y aupado a la candidatura de, por ejemplo, Keiko Fujimori, hija de un dictador, que lo que hizo en Perú, precisamente en su país, fue castrar a mujeres indígenas para que no tuvieran descendencia. Esto es política e ideología. No se puede separar al escritor y a su obra, y no se puede separar tampoco una fundación que lo que hace es hacer charlas de una marcada ideología ultraliberal, neoliberal, de derechas y conservadora, porque esto es lo que hay detrás, señor Palomino. Y yo espero y creo que ustedes saben que ni la gente en Extremadura, ni nosotras, nuestro grupo parlamentario, somos tontas. Sabemos lo que hay detrás. Se podría haber hecho un premio literario, porque juntar Extremadura con lo que ustedes quieren hacer, que es con Iberoamérica, vale, me parece estupendo. Tenemos muchas cosas en común. Se pueden hacer otros premios y se pueden hacer otros festivales, pero se ha apostado por este. Y esto es una clara marcada ideología estrecha, muy estrecha, porque, lo siento muchísimo, señor Palomino, pero apoyar a Bolsonaro, apoyar a Kast en Chile, también negacionista de la dictadura chilena, esto es ultrarreaccionario y no se puede separar. ¿Qué vamos a tener en Cáceres?
todos estos alardes de una ideología cerrada, ultra neoliberal, y decir que esto es cultura, a mí esto no me parece que sea cultura. No me lo parece. Y no lo es, porque es política. Y es verdad, Mario Vargas Llosa fue un creador de historias maravillosas. Y se podría a lo mejor intentar separar lo que ha ido haciendo en los últimos años, pero no la fundación que sostiene este bienal. Si se hubiera querido impulsar la ciudad de Cáceres como capital europea de la cultura 2031, se puede hacer de muchas maneras. Muchos premios literarios que pongan a Cáceres como, y usted lo ha dicho, que merezcamos estar en el mapa cultural. Y yo estoy de acuerdo con eso. Pero no vamos a estar en el mapa cultural, vamos a estar en el mapa ideológico. Y esto es una clara vía que tiene la señora Guardiola de posicionar su posición ideológica y marcada también internamente en su partido y de cara hacia afuera. Si queremos impulsar la cultura en Extremadura, tenemos una cantera, unos profesionales, unas escritoras, unos escritores espectaculares. Y usted tiene razón, Extremadura tiene voz y tiene talento, y yo con eso estoy de acuerdo. Pero esto no es para impulsar la cultura extremeña. Esto es para impulsar una marcada ideología, y ustedes lo saben. No nos vamos a hacer las tontas a estas alturas. Poco tiene que ver esto con Extremadura, y sí que tiene que ver con usar la cultura de una manera ideológica, con una agenda política que está usando la Junta de Extremadura. Creo que este no es el propósito de esta Bienal, usted lo sabe, la gente lo sabe, y por eso nos oponemos. Si esos 650.000 euros se hubieran invertido en un festival literario de verdad, de diálogo y de consenso, estupendo, pero no es así. Y esto está marcado de manera política e ideológica, lamentablemente, y esto es lo que ustedes están impulsando. Por lo tanto, creo, señor Palomino, y con esto ya termino porque creo que ya me queda muy poquito y sé que la mesa me está dando unos segundos más. Ojalá Extremadura esté en el mapa internacional cultural de verdad, pero eso no es lo que la Junta de Extremadura pretende con esto. Y por todos los ejemplos que le he puesto. Llamar analfabetos a las personas que han elegido de manera democrática a su presidente, como fue a Pedro Castillo en Perú, llamar analfabetos a las personas de las comunidades indígenas, eso es lo que es esta fundación. Y creo que Cáceres se merece muchísimo más. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Pues sí, 2 minutos más. Hoy estoy siendo bastante generosa con todos. Ya está, hoy es así el día. Bueno, pues finalizamos con el turno de dúplica y para ello tiene la palabra el señor Palomino por un tiempo de 5 minutos. Bien, gracias, señora Fernández. He intentado apuntar todo lo que ha dicho. Me alegra que diga que no es un despilfarro, que la cultura no es un despilfarro, porque así estamos, al menos en algo estamos de acuerdo. Y luego, usted constantemente está hablando de ideología y yo he venido a hablar de cultura. Esa es la gran diferencia. Usted habla constantemente de ideología. Hay unos que son buenos y unos que son malos, unos que nos gustan y otros que no nos gustan. Aquí nosotros hablamos de todo. Yo no puedo... usted ha salido alguna vez diciendo aquellas cosas que... O dice, critica el tema ideológico, lo que hayan dicho, lo que yo no he dicho. Mario Vargas Llosa, me gustaba La ciudad de los perros, su primera... claro, cuando estaba apoyando a Fidel Castro y a la dictadura cubana, etcétera, etcétera. Bueno, me parece bien. No, yo la respeto, no tengo ningún tipo de inconveniente. No tengo ningún tipo de inconveniente. Al contrario, yo creo que en eso está la cultura y en eso es donde tiene que estar el consenso. Muy bien. A mí me gusta Mario Vargas Llosa por cómo escribe. A mí me gusta Mario Vargas Llosa por su legado cultural. Y la Bienal Vargas Llosa viene precisamente por eso. No por si estuvo apoyando a Castro o estuvo apoyando a Fujimori o estuvo apoyando a Fujimori no porque se enfrentó con él, sino a la hija, etcétera. ¿Vale? No. Usted es quien trae el debate ideológico a esta mesa. No nosotros con la Bienal Vargas Llosa. Estamos muy en las antípodas en ese sentido y permítamelo que se lo diga así. ¿Vale? Hace nada, mire usted, usted decía que estaba contenta porque desde la editora regional habíamos publicado el libro de Manuel Gómez Sánchez, ¿verdad? Sin ningún problema, señora Fernández, sin ningún problema. Usted está contenta por una cuestión ideológica, nosotros estábamos satisfechos y contentos porque habíamos publicado una obra literaria. Esa es la diferencia. Y esa es la gran diferencia. Nosotros vamos a seguir haciendo cultura libre.
sin dogmas, sin estrecheces, con apertura de mira. ¿Cuál sería el festival ese de consenso que usted nos diría? Yo entiendo que está aquí, no está para responderme a mí, simplemente hago una pregunta retórica al aire. ¿Cuál sería? ¿Quiénes estarían? ¿Quiénes serían los autores que estarían según usted? Estamos criticando a alguien por algo que hizo en algún momento. Estamos criticando a la hija de Fujimori, que no sé quién, aquel que dijo... No. Sí, no, la fundación, pero estamos hablando de la Bienal, estamos hablando de un evento literario iberoamericano de primer nivel, estamos hablando de cultura, estamos hablando de que en torno a la literatura vamos a poder juntar a editores extremeños con editores iberoamericanos, autores extremeños con autores iberoamericanos, a librerías extremeñas que podrán vender esos libros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que no es del gusto. Tiene una ideología que es que no nos parece la adecuada. Y ese es el único problema. Ese es el único problema. Si fuese de otro ámbito, no habría ningún problema para hacer esta Bienal. Poco más, si es que, sinceramente, con todo el cariño del mundo, señora Fernández, pero creo que ha dejado retratado cuáles son los términos de su intervención, que es única y exclusivamente el tema ideológico. Además, sí quiero hacer mención a una cuestión. Es decir, cuando está todo el sector cultural extremeño, no, todo el sector cultural extremeño ya le aseguro yo a usted que no. Y además están haciendo una crítica preventiva, porque la Bienal, que yo sepa, no se ha celebrado todavía. Y ya están diciendo lo que va a pasar, y cómo va a ser, y lo que van a decir. Espérese al menos a que pase la Bienal. Espérese al menos a que pase la Bienal, y una vez que pase la Bienal, hablemos de la Bienal y de qué ha sido la Bienal y de cuánto bueno ha dejado la Bienal en Extremadura y cómo nos ha proyectado hacia el futuro. Así es que, por mi parte, nada más, seguiremos defendiendo una cultura libre, responsable, sin atadura y abierta al mundo, porque Extremadura se merece eso, abrirse al mundo y, por supuesto, al mundo iberoamericano. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Palomino. Pasamos a sustanciar la última pregunta. Y para ello damos la bienvenida a esta comisión a doña Raquel Martín Bellot, directora general del Instituto de la Juventud de Extremadura.